cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces, simplemente, seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. El debate en el campo nacional y popular parece poner el foco en el cómo canalizar el enojo del votante, tratando de que ese descontento no sea capitalizado por quien sabemos que será muy cruel y más violento con los que se atrevan a rebelarse contra el poder. ¿Cómo explicar que el voto enojado solo servirá para consolidar la fuerza de quienes pretenden profundizar la desigualdad, la pobreza y concentrar la acumulación de riqueza en pocas manos? ¿Cómo explicar todo eso sin que la sola enunciación de estas consignas sean interpretadas o suenen como verdades reveladas de iluminados militantes? ¿Cómo explicar la experiencia acumulada frente a la maquinaria propagandística que borra los hechos del pasado inmediato y nos condena a un presente sin rostro y sin historia? Una fuerte impronta de ingenuidad e inocencia, de ese lugar tan inspirador en el cual se puede explicar con facilidad la virtud de la fuerza colectiva y el poder popular. La derecha malversa el lenguaje y nos arrebata las consignas y nos dice que la culpa es de la política, que es mejor destruir todo lo construido con el esfuerzo colectivo y solidario, y dejar que los exitosos y emprendedores individuales den forma a una sociedad de solitarias autarquías. No solo debemos militar la historia y la realidad, sino también el imaginario de aquellos que piensan que la solución viene de afuera hacia adentro, y no de nosotros mismos, en una conjunción de saberes adquiridos y de fuerzas nuevas que encuentren el razonable consenso de nuestros propios valores, de nuestras propias experiencias y de nuestras propias fuerzas creativas. Si quiere mi machete te muerde. Si quiere mi machete te muerde. Y esta es una nueva edición, casi empezando, aunque se niega un poco la primavera a mostrarse y sigue un poquito el frío, la lluvia, pero algunas florcitas, algunas plantas ya están tomando color y es muy probable que en los próximos días veamos el sol, un sol de primavera, y quizás también la fuerza militante que tuerza la historia que parece mezquina con el campo nacional y popular. Hoy invité a dos personas que tienen un contacto con la realidad mucho más allá de los políticos que tienen puestos en el Estado, que más allá de que puedan ser buenos o malos gestores, están siempre distanciados
de algún modo del contacto con la gente. A mi izquierda, no sé si políticamente, ese chiste lo hago siempre, hoy también lo hago, Ana Laura Ruggiero, secretaria general de la Asociación No Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, es subsecretaria de Igualdad de Género de FATUN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, y miembro de Mujeres Sindicalistas, es una militante feminista sin duda. Y por teléfono, porque bueno, así es la historia de los que militan en territorio y tienen que concurrir a actos y a convencer a la gente de que el campo nacional y popular es mejor que cualquier otra cosa. Está Alberto Gandulfo, que no es la primera vez que lo tenemos, creo que la tercera. Alberto, estás por teléfono ahí, ¿no? ¿Estás escuchándonos? Sí, señor, acá estamos y lamentando no estar llegando allá. Qué lástima, qué lástima. Recién salimos de San Justo, recién terminamos de inaugurar la Expo Ciencia Matancera que vino el compañero Salvanesa. Ahora te voy a preguntar. Bueno, Alberto Gandulfo, te termino de presentar porque si no parece que fueses un caído del catre. Es licenciado en Sociología, es secretario de Economía Social y Solidaria de La Matanza, fue subsecretario en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y fue también titular de la Comisión Nacional de Microcrédito durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Yo te voy a decir, me parece que este es el cargo más interesante que tuviste, ¿no? Porque la experiencia de microcrédito es una experiencia sumamente interesante. Y ya que venís, porque seguramente con Ana Laura, que la tengo que hablar, la voy a tener más dispuesta a intervenir con el gesto. Te pregunto a vos, venís de un acto, ¿qué pasó ahí en el territorio? Mira, puntualmente en este momento acabamos de inaugurar la Expo Ciencia Matancera. La Matanza tiene toda una historia ya metida con todo el tema de la robótica, la informática metida en las escuelas primarias, fundamentalmente en las secundarias, e incluso ahora con el polo tecnológico que está desarrollándose con financiamiento internacional. Y te decía, junto a nuestro intendente Fernando Espinosa estuvo el compañero Salvareza dando el paso inicial hoy de una jornada que llega todo el fin de semana. Por acá pasan más de 10.000 personas que de alguna manera u otra tenemos los alumnos, nuestros alumnos matanceros de las escuelas técnicas mostrando todas las habilidades que desarrollan con todo el tema de la robótica, la informática. Pero me parece que el mensaje más importante fue de Salvareza en ir a decir la ciencia y la tecnología están presentes y son parte del futuro, ¿no? Es el presente, es el momento actual. Si el Estado argentino y el Estado no se mete de lleno en todo lo que es esta economía 4.0, estamos fritos. Vos sabés que que el Estado juegue un rol preponderante para evitar que haya más brechas, fundamentalmente con toda la incorporación de las nuevas tecnologías, que ahora tenemos más en la cotidianidad y ni siquiera nos damos cuenta. Es cierto. Y para refrendar lo que estás diciendo, Ana Laura recién me comentaba que no solo es sindicalista, mujer sindicalista, sino que también es directora de un técnico, ¿no? En Avellaneda. Bueno. Interesantísimo. A ver, ¿cuál es tu experiencia, Ana Laura, en eso? Sí, hace 2 años ya que tenemos el gran y enorme y hermoso desafío de la dirección de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es la unidad académica preuniversitaria que tiene la UNDAV. Que bueno, que esto que decías que es tan importante, ¿no? Porque esto que hoy están proponiendo las libertades y con las que le quieren llegar a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes que ya tienen el derecho a voto, me parece que es muy importante poner en valor la ciencia, la técnica, esto de los vouchers. Yo me cansé de hablarlo con los chicos porque es algo que no... Ellos vivieron un estado presente siempre. Entonces, también eso digo, a los pibes no hay que subestimarlos, porque los pibes saben muy bien que Estado garantizó sus derechos y que Estado está atento a la necesidad no solamente de la educación superior, sino también del trabajo. Por lo menos eso lo vamos trabajando siempre con los estudiantes en la técnica. Me parece que es algo, esto que vos decías de la robótica, bueno, en la escuela técnica se ve, es algo de contenido curricular y que se trabaja mucho ahora por lo menos desde nuestras modalidades, son maestro mayor de obras y también tenemos ahora tecnología en producción de alimentos con orientación en soberanía alimentaria y ambas modalidades
trabajamos de lo que se trabaja en energías renovables y desarrollo sustentable. O sea, estamos pensando en ese futuro, los pibes están en ese futuro inmersos y sobre todo se ve ese futuro abordado de las realidades que tienen, ¿no? Para cambiarles las realidades. Siempre les digo, bueno, no quieren depender de Sur, que les corta la luz, bueno, ustedes pueden crear su propia energía. Bueno, incentivamos a que las realidades que tienen ellos sean los propios actores de cambiarlas, ¿no? Los protagonistas. Alberto, la situación en La Matanza, en este aspecto de la educación técnica, en la ciencia, ¿cómo está en este momlo? Déjame decirte, digo, para mí un lujo cruzarme en este caso con Ana Laura, que no la conozco, pero por lo que acaba de expresar y por lo que vos lo presentaste me alcanza y me sobra y fundamentalmente, digo, resaltar que ella está hablando desde el experiencia gremial, pero fundamentalmente desde la dirección de una escuela que está vinculada a la UNDAP. Te aclaro que esto vino por digamos, en un gol por encima de la cabeza, porque no estaba en el libreto. Me lo acaba de confesar hace un ratito, porque le invité como mujer sindicalista, ¿sí? Claro. Bueno, pero ahí tienen las mujeres sindicalistas, mirá dónde están metidas, ahí está el tema. Bueno, ahí está la integración política, ¿no? Porque la salida está por ahí. Y además este tema, ¿no? Tomando la misma sintonía, el famoso tema de las universidades públicas, que algunos creen que las universidades del conurbano no sirven, no van, no me acuerdo cómo fue que dijo la Vidal alguna vez. Digo, nosotros en Matanza tenemos nuestra universidad matancera histórica, la UNLAM, pero también tenemos el CURRI, que es un espacio que creamos desde el municipio, donde participan 5 universidades nacionales. Hoy tenemos más de 10.000 pibes inscritos cursando a nivel universitario en estos 2 centros. Alberto, ¿hay alguna estadística sobre esos estudiantes que sean los primeros universitarios recibidos? No, esa es la mirá, a ver, yo estadística no manejo, pero capaz que la compañía tiene más datos, pero te digo que el 70%, son 80% deben ser de... En la Universidad de Avellaneda el 85% son primeros universitarios. Yo no lo tengo, pero seguramente Matanza debe ser lo mismo, ¿me entendés? Esta es la realidad de las universidades del conurbano que tanto algunos cuestionan, y además es justamente, esto más, mira, es peronismo por peronismo mismo, ¿no? Porque seguir transformando sobre lo transformado. Ahí es donde vos ves con fuerza la presencia del Estado, y más en estos temas que son, porque si estos temas se los dejamos al mercado, y no llega nadie a eso. La pregunta... Por eso es tan importante incluso el programa Conectar Igualdad que hace la provincia, ¿no? Sí, todavía estuvimos entregando con el gobernador, estuvimos entregando las notas, y cómo los pibes, digamos, las laburan, ¿no? Porque ese es otro tema que nos cuestiona, ¿no? Que los pibes se creen que simplemente juegan con las notas. Por supuesto que juegan, pero con esas notas los pibes se conectan con el mundo, se conectan con la tecnología. Para jugar hay que saber leer, hay que saber teclear. Mirá, ahí te digo que los chicos de nuestra técnica armaron una aplicación con la parte de robótica con respecto a lo que es la impresión 3D. Había unos determinados programas, obviamente, de software caros, y lo que les propuso como intención el docente de cátedra, bueno, hagamos algo que nosotros podamos hacer nosotros mismos y no necesitemos de ninguna corporación para poderlo reproducir. Armaron ellos una aplicación y trabajan todo el sistema de impresión 3D para lo que es, por ejemplo, ahora se trabajó hace muy poquito el programa de ESI, y generaron tanto el aparato reproductor femenino como masculino, con todos los medios de prevención, ¿no? Con el que obviamente genera la ESI, por impresión 3D. Qué interesante. Claro. Ahora, les pregunto a los dos, y esto lo vengo preguntando a gente del pensamiento, a gente de la acción, ¿cómo hacemos para transmitir esto a los votantes que están descontentos con lo que está pasando, con los que están enojados con la situación? Digo, hay algo que nos desconecta de todo ese enojo y no lo podemos capitalizar. Yo decía en el editorial, al principio, en las palabras iniciales, que hay un descontento y que nos roban el descontento la derecha, ¿no? Tiene argumentos para rebatir ese enojo,
que son argumentos falsos, todos lo sabemos, menos aquellos que los votan. Entonces, sin quedar como un iluminado, ¿sí?, de estos que vienen y dan clase de cómo deben ser las cosas, pregunto, ¿cómo transmitimos toda esta experiencia, toda esta historia, todo este cúmulo de experiencia que llevamos encima a los hechos? Es decir, a convencer a los que no están convencidos de que el esfuerzo es colectivo. Ni siquiera digo de que les expliquemos que, bueno, el peronismo, el kirchnerismo, no importa. Digo, ¿cómo hacemos para explicar la experiencia colectiva y no el individualismo? Vos como sociólogo, Alberto, ¿qué podés sugerir? Varias cosas. Ayer compartimos una visita de nuestro candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, que nos visitó en una cooperativa de la Ferrere, la cooperativa Fuporé, que es una histórica cooperativa textil y que además en su momento fue producto del armado de un barrio, comprador en la Ferrere. Estuvo Agustín 2 horas reunido con los cooperativistas. Y hablábamos justamente de esto, ¿no? Digo, recién Ana Laura hizo un comentario que pasó rápido, pero digo, los pibes saben de qué estamos hablando, ¿eh? Digo, el problema es que lo que tenemos hoy es mucha bronca por cosas que no se cumplieron en su momento, no supimos resolver, pero que hoy, fíjate que se están tomando medidas todos los días y que sin ninguna duda esto le cambió el humor a mucha gente. Estamos en sintonía, digamos, hoy tomando viejas decisiones peronistas, como las que tomaba Cristina con respecto al tema de la devolución del IVA, la baja de ganancia, que fue un tema que en su momento Cristina no la tomó, pero digo, hoy se tomaron. Digo, yo creo que hay mucho descontento con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, que se están corrigiendo en estas últimas escenas, el último escenario. Hay una dirección política que nos estuvo faltando, que está tomando resoluciones. El otro día lo hablábamos con ustedes. Hay medidas que llegan tarde, pero llegan y que están marcando un camino. Y fundamentalmente es la necesidad de, más que comunicar, tenemos que salir a buscar a aquellos que están enojados y aquellos que están, o que no nos fueron a votar, o incluso aquellos que con el triunfo de Burris están descontentos junto por el cambio, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, todo ese descontento que se expresa en Milei se tiene que revertir fundamentalmente en la transformación política, en la acción política, porque es un problema de comunicación, pero es un problema de acción política. Y esto en los barrios existe, esto en los barrios es lo que tiene lo que activa nuestra militancia, y sin duda es lo que de alguna manera se tiene que expresar en las urnas ahora en octubre. Sin duda en las PASO fue un cachetazo que no lo esperábamos de la manera que se dio, nos sorprendió y evidentemente, digamos, espero que estemos a la altura para poder revertirlo. Pero más que un problema de comunicación, yo te digo que es un problema de fondo político donde nosotros tenemos que salir también desde el peronismo a enamorar a la gente. Mucha gente, hoy tenemos trabajadores que no llegan a fin de mes y esto hay que hacerse cargo. Entonces digo, hoy, este tema que vos traes, como el tema de la tecnología aplicada a las escuelas, aplicada a la producción, aplicada a la vida social, esto es el nuevo mundo, el mundo que estamos insertos, digamos, y que nosotros necesitamos una fuerte presencia del Estado fundamentalmente para garantizar la integración social, la justicia social, la independencia económica, nuestra soberanía política. Algo de esto estaba diciendo también recién la compañera. Sí, soberanía alimentaria también habló de eso, que es un tema muy interesante. Ana Laura, tu mirada sobre cómo convencer a los enojados. Yo en esto por ahí también comparto lo que dice el compañero, ¿no? Sobre todo si hablamos de trabajadores y trabajadoras, el tema del bolsillo es fundamental. Pero, digamos, en estas soluciones que son de fondo, ¿no? Si vemos el tema del impuesto a las ganancias, si vemos el tema del impuesto al IVA, las paritarias, siempre digo, son algo que lamentablemente corremos los sindicatos y el movimiento obrero organizado detrás de una inflación. Nos pasa siempre lo mismo. Son soluciones que son necesarias y que está bien que ocurra y que pase, pero después tenemos que dar las discusiones de fondo como, bueno, esto, qué pasa con el impuesto a las ganancias, y así en el concepto del salario es una cuestión a discutir, ¿no? ¿Qué consideramos salario y qué no? A veces cuando pretenden implantar esta idea de la libertad, bueno, o esto de, sí, somos libres, somos iguales,
O sea, yo para mí, ahí yo destaco y por lo menos cuando les hablo a los chicos y les hablo a los jóvenes, trato de descartar esto, ¿no? Y también a la juventud sindical, ¿no? A la juventud peronista que hay que formar y que hay que seguir entendiendo de que necesitamos urgente el trasvasamiento generacional. Eso también hay que ponerlo. Hay un problema en la transmisión, sí. Hay que ponerlo a la hora de la discusión. Para mí, el tema, la igualdad sin equidad es una utopía irrealizable. Totalmente. Y para que haya esa equidad tiene que haber un Estado presente. Yo siempre le digo a los pibes lo mismo. O sea, ustedes no pueden ser iguales si no parten de una misma línea. Para que partan de esa misma línea hay diferencias que alguien se tiene que hacer cargo. Y ese actor, ese responsable, es el Estado. Déjenme preguntarle a los dos algo que me ocurrió aquí en esta misma mesa la semana pasada cuando yo hablaba o citaba a alguien que había sido invitado aquí, un sociólogo que seguramente muchos conocen, Daniel Feuerstein. Daniel decía que el campo nacional y popular había estado sordo a dos cosas importantes que están ocurriendo. En principio, bueno, el espiral inflacionario que achica el salario y nos quita la posibilidad de llegar al fin de mes. Y la otra cosa que no escuchamos era la seguridad, la necesidad de seguridad. Cuando se los expresé a dos intelectuales, ambos dos, más allá de sus ideales políticos, que son siempre del campo nacional y popular desde ya, opinaban que no debería estar el tema seguridad en el lenguaje del campo nacional y popular y que deberíamos apuntar a la igualdad. Y ahí se produce un cortocircuito interesante. No porque yo sepa o no sepa, sino porque me parece que hay que debatirlo. Hay que esperar mucho tiempo para que se convierta en una realidad la igualdad. ¿Deberé dejar que me roben 5 teléfonos hasta que lleguemos a la igualdad? No estoy desafiando ni siquiera la postura de estos dos intelectuales, que me parece sumamente interesante, respetable, y hasta yo los admiro a ambos dos, pero me parece que ahí tenemos un problema, que tenemos un prurito con el tema de la seguridad. Algo como que nos pegaron tanto hablando de seguridad que ahora nosotros no podemos hablar de seguridad. Tenemos que hablar de igualdad, pero la igualdad es un deseo que por el momento es lejano. Alberto, ¿tenés alguna solución a este dilema de seguridad, libertad, si tuviera una solución al tema no estaría hablando contigo por teléfono. Serías presidente hoy. Claro, vengan todos. Varias cosas se me cruzan. Primero reforzar este tema de la equidad y además la igualdad es una conquista social. Esto lo aprendimos de Eva Perón. Esto no sale por decreto ni en una resolución administrativa. Acá lo que se necesita es sostener las conquistas de los trabajadores y profundizarlas. Por lo tanto, para llegar a esas lógicas, a ese tipo de construcciones, estamos lejos. Y yo te diría más, no solo estamos lejos, sino que en los últimos 8 años hemos retrocedido. Todas las conquistas que tuvimos con Néstor y Cristina, yo me acuerdo a las épocas de las paritarias, donde se negociaba las paritarias durante el gobierno de Cristina y era fabuloso. Hoy negociar las paritarias es con la calculadora en la mano, saber cómo pelear la inflación. Hace muy poquito tiempo recordé, porque me hicieron una entrevista también sobre eso, sobre el crecimiento del salario en el gobierno de Cristina. 12 veces creció el salario. Claro, vos te sentabas a la mesa de discusión con un 20-25% ya del salario ganado. No me jodas. Hoy al contrario, tenés que fijarte a ver cómo no hacer para perder. Ahora, el tema de seguridad, yo creo que acá hay ayer otra vez también lo charlamos con las cooperativas y el compañero candidato a vicepresidente. Yo creo que hay una cosa que el peronismo también tiene que discutir, que vos recién lo traías, Larry. Nosotros no le podemos... El problema de la seguridad no es un problema solo de la policía, o que lo puede resolver la policía, o que es un tema, acá hay un tema político de fondo, y que tiene que ver, justamente con políticas de integración social, tiene que ver con políticas de integración comunitaria, que de alguna manera u otra se fue perdiendo el territorio, hemos abandonado, incluso a veces en la militancia nos ha pasado esto, y hoy tenés
en los barrios una situación muchas veces de vandalismo, porque eso también, ojo, ¿no? Los medios te lo venden como que, no sé, estuvieron a los narcotraficantes, no están los narcotraficantes. Hay vandalismo y hay que hacerse cargo de ese vandalismo, y ese vandalismo tiene múltiples consecuencias o múltiples situaciones que hacen que se den esas situaciones, y no puede ser que el trabajador, encima de que no cobra bien, lo sometan afanándole el celular o robándole los pocos pesos que llevan en el bolsillo. Entonces nosotros ahí tenemos que darnos, sin duda, ahí viene el tema de lo que yo creo que hay que renovar la doctrina, hay que buscar la manera de la comunidad de volver o volver desde una lógica hoy moderna, ¿no? Digamos, ¿hacia dónde va la sociedad hoy? Bueno, tenemos que buscar una manera de reencontrar el diálogo entre los vecinos, la cercanía, la cuestión del espacio público, la defensa y el cuidado de nuestros barrios. Digo, y ahí hay mucha experiencia en la Argentina, digamos, fíjate lo que fue la pandemia, digamos, las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales, Alberto, todo el movimiento vecinalista. Hay un montón de actores que hoy no están participando de las políticas, por ejemplo, de seguridad barrial. Sí. La participación, es decir, la cuestión participativa de la seguridad es importante. ¿Qué edad tenés vos, Alberto? Te lo puedo preguntar porque sos hombre, ¿no? Pero 65 años. Sos un niño como yo. Ahora, tengo aquí una niña que no le voy a preguntar la edad porque no queda bien, mirá, pero es una niña. Quisiera ver la mirada de ella con respecto a la seguridad. ¿Qué es lo que se siente? A ver, tanto vos como yo seguramente hemos vivido la represión de gobierno militar, la estructura punitiva de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Vos ves un uniforme como lo veo yo y trato de esquivarlo, de ir, que pase por otro lado, ¿no? ¿Y cómo lo ve la gente joven? Yo te digo también lo que veo también en el diario de Villa Azul, que no es por nada menor. Es el mejor ejemplo para marcar. Ahí la presencia estatal es importantísima. Es importantísima. Aclaremos para quien no sabe, Villa Azul y su homóloga enfrente, Villa Itatí, son dos barrios vulnerables, llamados Villa Miseria, sí, espantosamente, ¿no? En el lenguaje que justamente es la derecha, ¿no? La que impuso ese tipo de términos. Son barrios vulnerables, barrios que necesitan la presencia del Estado más que ningún otro. ¿Y cómo se vive ahí la cuestión punitiva? Porque la presencia policial también es contradictoria, es encontrada con las necesidades de visualizar determinada protección o autoprotección, ¿sí? Siempre los espacios, bueno, por ejemplo, las escuelas siempre fueron espacios de generar espacios seguros, por ejemplo. A nosotros nos pasó post-pandemia de que teníamos tema de deserción de estudiantado. Y había ganado, una batalla que nos ganó la pandemia, era el tema de otra vez de el aumento de la violencia y el aumento de consumo de sustancias. Eso, ¿qué son los propios lazos que esto que decía el compañero? Es la comunidad organizada, lo que vamos a ponerlo en términos de peronismo, pero vamos a ponerlo Qué bueno, también, compañera, que traigas el concepto. Muy bien. En términos de lo que fue, que es las propias madres, las propias abuelas son las que van generando que eso, golpean la puerta de la escuela, che, mirá, pasa tal cosa, a ver si pueden intervenir en tal otra. Y desde la escuela, de las salitas de salud, de los diferentes puntos culturales, cuando hay un Estado presente se va abordando, digamos, las problemáticas de diferentes lados. Ahora, vuelvo a decir, tuvimos que, esto que decía la presencia de la seguridad, el tema es cuál seguridad, ¿no? Y también... y el concepto punitivo de la seguridad, que hay que cambiarlo. Y el concepto de maltrato y de exceso de la fuerza pública. Claro, ¿sí? No es un servicio a la comunidad, es una represión, digamos. A nosotros nos pasó que en Azul quedó dentro de lo que era el polideportivo la prefectura. ¿Y qué pasó? Los chicos no querían ir a hacer sus deportes. Bajó un montón el tema de generar ese espacio de diversión, de recreación, bueno, desde la escuela que hicimos generamos una escuela de deporte para generar esto de volver a tener a los pibes donde tenían que estar. Y bueno, eso obviamente otra vez volvió un montón
el alumnado a estar y a reducirse un montón de, sobre todo las cuestiones de violencia. Porque esto que decía el compañero también, muchas veces ese tema es entre bandas que se generan en los barrios y que no tiene que ver siempre con el consumo de drogas. A veces tiene que ver con cuestiones que tienen de las propias culturas, de las propias, porque hay muchos inmigrantes. De la falta de pertenencia. Exacto. Cuando el Estado no está, no hay pertenencia. Hay que entender que la cultura, la educación, todos generan pertenencia. En la medida que el Estado no está, no hay pertenencia y hay eso, ¿no? Yo no me identifico con el de al lado. Exacto. Eso es un contrincante. No se enojan, tenemos que hacer una pausa. Y bueno, después de la pausa vamos a seguir. Estamos con Ana Laura Ruggiero, que es secretaria general de la Asociación No Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, pero estamos hablando de educación porque me lo contó después. Es directora de un colegio técnico en Villa Azul, ahí también en Avellaneda. Y con Alberto Gandolfo, que está por teléfono, no pudo llegar, que es sociólogo, ya es un habitué de la casa, no servimos café, sí, pero sí, más o menos, que es el secretario de Economía Social y Solidaria de La Matanza. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos, si les parece bien. Dale. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Política. Sergio Massa anunció un bono de 47.000 pesos en octubre y noviembre para trabajadores informales. Es para quienes tengan entre 18 y 64 años que no cuentan con ingresos registrados ni perciben asistencia económica del Estado, como la asignación universal por hijo, las becas Progresar o el Potenciar Trabajo. Esto decía al respecto el ministro de Economía. Pero nos quedó un sector de la población que de alguna manera no está alcanzado por ninguna de las medidas y que hoy hemos tomado la decisión de alcanzarlo. Se trata de aquellos trabajadores informales, lo que llamamos habitualmente los que hacen changas, los que tienen trabajo por su cuenta, que no están dentro del monotributo, que no son trabajadores en relación de dependencia, y hemos tomado la decisión de apoyar, de reforzar sus ingresos con 2 canastas básicas que de alguna manera representan 47.000 pesos para un adulto en cada uno de los meses, para los meses de octubre y noviembre, que se tramitará desde el día de mañana a través del sistema de ANSES. Paco Manrique criticó a Barrio Nuevo por su reunión con Milei. El secretario general adjunto de SMATA y candidato a diputado nacional de Unión por la Patria criticó al sindicalista gastronómico por ir detrás de intereses personales tras reunirse con el candidato presidencial de La Libertad Avanza. En ese marco, Manrique aseguró que Barrio Nuevo no puede hablar más de Juan Domingo Perón y dijo que ni compañero le puedo decir a una persona de esta naturaleza. Internacional. Corea del Norte alertó ante la ONU que la península está al borde de una guerra nuclear. El embajador norcoreano ante la ONU, Kim Song, arremetió contra la política de Washington en el noreste asiático y denunció una situación actual peligrosa por parte de Estados Unidos. Lo dijo durante su disertación en el último día de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Para el norcoreano, la responsabilidad también recae en las fuerzas gobernantes de la República de Corea del Sur, que pretenden imponer el azote de una guerra nuclear. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Oye. Seguimos aquí, a mi izquierda Ana Laura Ruggiero, secretaria general de la Asociación No Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, subsecretaria de Igualdad de Género de FATUM, la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales,
y miembro de Mujeres Sindicalistas. Y por el otro lado del teléfono está Alberto Gandulfo, licenciado en Sociología, que es el secretario de Economía Social y Solidario de La Matanza, fue subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y fue titular de una de las cosas que a mí me apasionan, pero eso lo vamos a charlar a lo mejor en otro programa, que fue titular de la Comisión Nacional de Microcrédito durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Uno de los, digamos, de los aciertos de Néstor y Cristina con respecto a la posibilidad de extender la presencia del Estado aún aquel que pide 10 lucas, pide 10 lucas genéricamente, ¿no? Estás ahí, ¿no es cierto, Alberto? Por supuesto. Bueno, yo le decía aquí en la pausa a Ana Laura que igual los iba a cuestionar tanto a ella como a vos, porque sigo sin entender muy bien cómo solucionar un problema que podía ser el mío si es que yo viviese en esos lugares, y yo como buen burguesito que vivo en Capital Federal, me ocurrió, porque no me dejó de ocurrir, me pararon alguna vez el teléfono, pero un tipo que va a laburar en Avellaneda o en La Matanza, se levanta a las 5 de la mañana y pasa un muchachito y le roba el teléfono en la parada del colectivo, le arruinó la vida, porque le afanó no menos de 100 lucas. Digo, a ver, sin querer hacer lo que hace la prensa hegemónica, que es repetir hasta el cansancio un hecho para multiplicarlo en el imaginario del receptor, pero tengo que decir que si me pasa eso, siendo un laburante que gana 200 lucas, no puedo gastar la mitad de mi salario en un nuevo teléfono. Y es lógico que me embronque, y es lógico que diga, no hay seguridad. No importa, sí me importa desde el punto de vista político quién fue el que me lo robó, pero no le puedo explicar al que le robaron el teléfono, che, mirá, el pibe está descarriado, pasó tal cosa, el padre no tiene laburo, hace mucho que no consigue laburo, en fin, todas las argumentaciones que se pueden dar, que son todas razonables de un lado y del otro, todas son atendibles. El problema son las urgencias. Así como no me alcanza el salario hoy, tampoco puedo hacer nada con un robo, así un arrebato, que me cagó medio salario. Perdonen la expresión, pero de algún modo hay que decirlo con el idioma que corresponde. Entonces les pregunto a ambos, voy a darle a Ana la prioridad por ser mujer, por ser caballero. Ana, ¿tenés alguna respuesta a esa? ¿O tenemos que seguir debatiendo? Porque también existe la posibilidad, y es razonable también, que no tenga una solución ese específico problema y tengamos que seguir debatiendo lo que de alguna manera planteó Alberto, que es la mirada punitiva de las fuerzas de seguridad, la necesidad urgente de tender a la igualdad, a la solidaridad, todo eso que lo vamos a seguir discutiendo, pero ¿qué hago hoy? A ver, como respuesta rápida para mí no hay, pues más allá que uno entiende que la soberanía, el pueblo necesita... Perdón, déjame, antes que sigas, te voy a hacer una aclaración. Yo estoy seguro que del otro lado, la única respuesta que tienen es la represión, que no es justamente ideológicamente con lo que yo puedo estar de acuerdo. No necesito que me vengan a plantear la solución represiva, ¿sí? Está claro. Digo, Alberto, vos también entendés que no es esa la cuestión. Totalmente. Bien, entonces, Ana. No, lo que sí digo es que sí, a ver, estratégicamente deberíamos tener pensado, como tenemos pensado a nivel de la economía, como tenemos pensado al nivel del trabajo, al nivel de la producción, en todos los, digamos, en toda la campaña estamos hablando de educación, trabajo, producción, que entiendo que es la base para poder plantear un futuro de proyecto de país como nosotros venimos planteando, pero bueno, eso va acompañado obviamente de seguridad, pero una seguridad que también tiene que ser planteada estratégicamente. Pienso en eso de, vos hablabas de las leyes, y sí, me parece que tenemos que rever un montón de leyes, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, hasta los propios códigos. O sea, creo que hay cuestiones que hoy estamos, hablando de más de lo nuestro, de mujeres sindicalistas, estamos planteando una reforma de lo que es la ley de contrato de trabajo en el tema de licencias. Bueno, ¿por qué no reformas en lo que tiene que ver las leyes penales, ¿no? Y el sistema punitivo? Bueno, el cómo se trabaja en los juzgados de garantía con respecto a los menores. Cuando dicen, entran por un lado, salen por el otro. Bueno, ¿cómo se trabaja eso? Me parece que
que no digo que no tengamos los cuadros para eso, ¿eh? Me parece que no le prestamos la atención o la necesidad. Está fallando la parte funcional, es decir, los instrumentos que son necesarios para articular educación, seguridad, economía, es decir, todo eso que solucionaría estos desajustes, ¿no? En los pibes, a ver, chorros hay de toda edad, pero digo, los pibes son los que desde el punto de vista público son los que más afanan, ya sea por droga, ya sea por no tener acceso a la... Por ahí te interrumpo, ¿no? Por desviación propia de mi profesión, porque soy abogada. Ahí te digo también. Sos abogada y no me lo dijiste. Soy abogada, soy profesora en ciencias jurídicas y sociales. Pero bueno, ahí estuve mucho tiempo en la justicia. Entonces también sé que hoy tenemos un sistema de justicia que no puede con sí mismo en dar respuesta a esa población en todos lados, en familia, en laboral, o sea, no solamente en la parte de seguridad. Y creo que si queremos hablar de una justicia efectiva, tenemos que hablar de una democratización del Poder Judicial, que en su momento Cristina puso mucho énfasis en eso, pero creo que nos quedamos a medianasta. La respuesta está a la vista. A medianasta. No, es que la respuesta de la justicia está a la vista, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir profundizando esas medidas que tienen que ver con un cambio, digamos, profundo, ¿no? No solamente en lo que uno diga, no quiero que haya más delitos. Bueno, para que no haya más delitos tiene que haber un sistema de justicia efectiva. Alberto, desde tu punto de vista. Primero, yo aclararía diría así, ¿no? Digo, arrancaría diciendo a problemas complejos no hay soluciones simples, ¿no? Digo, por ahí eso es parte de la propaganda que agitan algunos, o como bien vos decís, la derecha resuelve fácilmente porque mete bala y toda la discusión de las tasas, si querés. Sí. Primero y principal, nosotros, por eso lo dije acá, hay que politizar el tema, hay que darle una mirada distinta desde la política concretamente. Digamos, no puede ser que este tema lo maneje la policía, o incluso, como bien decían ahora, digo, el tema del Poder Judicial, ¿no? Digo, yo creo que son varios puntos. Arrancaría primero, digamos, ante la urgencia, por lo que yo veo en el territorio, digamos, el cuidado barrial, ¿no? Digamos, acuérdate en la época de Arlanian, creo que fue que se hacían los foros de seguridad en los barrios. Eso te iba a preguntar, Alberto, la participación ciudadana en la seguridad, ¿cómo se podría instrumentar? Bueno, por eso digo, a ver, yo no es mi tema, pero lo vivimos. Cuando los barrios están organizados, recién hablábamos del fenómeno de Villa Azul. Yo te podría mostrar lo que tenemos nosotros en Villa Palito. Digamos, cuando el barrio está organizado, el tema de seguridad, nosotros tuvimos el ejemplo de que las antenas, el mismo barrio lo echó a los narcos, ¿me entendés? Digo, o sea, ahí voy desde el peronismo más profundo, Nosotros ahí lo que necesitamos fuertemente es darnos una estrategia a distintos niveles de complejidad. Uno, para mí tiene que ver el nivel, digamos, del territorio. Tenemos que volver a ganar el territorio y ganarlo con el barrio. Por supuesto que sin duda necesitas también a la policía, No estoy diciendo nos organizamos sin policía, no. Pero también necesitamos unas fuerzas armadas, una fuerza de seguridad, no fuerzas armadas, sino una fuerza de seguridad que laburen con la comunidad, no que maltraten a nuestros pibes. Punto uno. Hay otro nivel que a mí me parece que tiene que ver con los actores, digamos, esto de la justicia. Sin ninguna duda, esta justicia está claro que no funciona, o funciona, mejor dicho, para ciertas cosas, y a los temas que necesita nuestra gente no los atiende, digamos, y eso evidentemente requiere también de otra forma de intervención. Digamos, los mismos fiscales, fíjate que incluso hay fiscales que están amenazados, ¿no? Digo, hay gente que quiere hacer las cosas bien y no las dejan. Entonces digo, ahí hay que revisar, la política tiene que revisar estas cuestiones que no quedan solo al margen del Poder Judicial, porque si lo dejamos solo en manos de los jueces vamos a estar cagados. Y tercero, fundamental, algo que me parece que en algunos casos, digamos, que estamos cansados de decirlo, ¿no? Digamos, si uno sigue la ruta de
del dinero de la falopa, digamos, ¿no? De la droga, si uno sigue la ruta de estos robos incluso callejeros, ¿no? O estas cosas que pasan de violentas que hay, por ejemplo, qué sé yo, este tema de los bronces que se roban en Constitución, que todos los días los medios lo ponen, digamos, si uno mira eso desde incluso el tema financiero, ahí va a ver que se va a encontrar con mucha sorpresa de quiénes son los actores que se benefician de todas estas cosas, ¿no? Me parece que esos son como 3 planos diferentes. Ahora, esos 3 planos diferentes tienen que estar enmarcados en la estrategia política, que es lo que decía Laura al principio, o en un momento. Digo, y ahí sí, yo retomo lo que nos plantea siempre Cristina Kirchner, que está muy claro en su libro, sinceramente, en el último capítulo del libro, ella habla de un nuevo contrato social. Nosotros tenemos que escribir ese nuevo contrato social. La militancia tiene que escribir ese nuevo contrato social. Y ese nuevo contrato social tiene que estar sin ninguna duda este tema, digamos, porque si no parece ser que el problema de la violencia es de la pobreza. No, el problema de la violencia está para mí enraizado en todo este tema de la concentración económica, que es la que genera la mayor violencia. Entonces, si nosotros no resolvemos estas cuestiones desde lo político-económico, si no resolvemos estas cuestiones desde las respuestas concretas al bolsillo y al cuidado de nuestros vecinos, de nuestros laburantes, y sí, vamos a estar jodidos. Y me parece que en estos últimos años, pandemia de por medio, pandemia amarilla y pandemia sanitaria de por medio, hemos retrocedido un montón en estos temas. Creo que hay elementos para tener en cuenta. Nosotros en Matanza, el intendente hizo un centro de tecnológico de unificación de la información de las fuerzas de seguridad, que yo no sé cómo funcionan esas cosas, pero me imagino que es un paso dado en términos de poder planificar esto de otra manera. Y creo que bueno, hay muchas más cosas de estas. Tampoco sirve esto de la cámara por la cámara misma. Es cierto. Lo que necesitamos es que esa cámara tenga una función social. La pregunta, si no, Alberto, digamos... déjame que le pregunte a Ana, y te lo pregunto después a vos, si el trabajo territorial se está haciendo, si hay alguien que conduzca ese trabajo territorial. No digo que el intendente Espinosa o Ferraresi bajen y sean ellos, que también no estaría mal, para nada, que ellos participen de las actividades que hay en los barrios de sus intendencias. Pero digo, conducen el trabajo social, indican, che, ¿por qué no vemos cómo hacemos para resolver tal o cual cosa en tal barrio o en tal otro? Me pregunto si no está un poco escondido ese llamado al trabajo militante, a la calle. Y le voy a preguntar a Ana, que la tengo aquí más cerca, y Avellaneda está un poquito más cerca que La Matanza, solo por la cercanía. Dale. Mira, yo lo que entiendo que se vienen haciendo bastantes trabajos por lo que es, digamos, desde dónde abordar también el tema de seguridad. Bueno, hace poquito estuvo... Bueno, no digo solamente en el tema de seguridad, porque como abrimos el debate, y Alberto muy bien abrió todas las aristas que tiene este debate, no es solamente... por ahí la delincuencia y la seguridad es el reflejo de todas estas cosas, claro. ¿Sí? No es directamente la causa, sino es la consecuencia. Bueno, digo, a ver, ¿cómo hacemos para laburar? Mira, lo que se ve en Avellaneda es algo que nadie puede ocultar, es la gestión. O sea, desde lo que es la obra pública hasta lo que es polideportivo, la inclusión, el deporte, se ve en todos lados y es algo que hoy, digamos, la gestión está al día y que la población también lo ve de la misma manera. Por eso yo te decía antes, cuando un Estado está presente, más allá si sea nacional, provincial o municipal, el pueblo lo dice y lo palpa todos los días, desde que sale de la casa hasta cuando llega a la noche. Pasa por una escuela, pasa por un centro de jubilados, bueno, y ahí ves todas las articulaciones vuelvo a decir antes, a tomar ese concepto de comunidad organizada. En cualquier edad, en cualquier etapa de tu vida, si el Estado está presente, es visible. Y eso lo ven y se ve, y en Avellaneda se ve. Es desde que naces hasta que estás, hasta el final. ¿Y en La Matanza, Alberto, cómo se ve? Mira, casualmente yo mientras hablaba Ana Laura repasaba cuestiones que yo veo, ¿no? Nosotros tenemos desde la Guardia Urbana, que está vinculada al municipio, hasta este centro de unificación de comandos, no sé cómo bien se llama, que lo inauguró ayer el intendente, casualmente yo no lo pude acompañar en esa actividad, pero estuvo Aníbal Fernández, digo, yo creo que tiene que ver con esto de, digamos, de
que yo digo que hay que politizar el tema y no dejárselo solo a las fuerzas de seguridad, que hay que complejizarlo, que es lo que venimos discutiendo nosotros, pero que fundamentalmente digo, yo me quedo con el concepto de comunidad organizada que plantea claramente la compañera, primero porque lo comparto plenamente. Porque aparte es volver a la fuente, ¿no? Que estamos tan alejados. Pero claro, pero aparte digo, pero no es que queremos volver a la comunidad organizada de los años 40, los años 50. Claro que... Tenemos que ir hacia una comunidad organizada como si lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos en los años 40, 50, porque había una conducción política, había una dirección, había un proyecto de país. Hoy tenemos que recuperar ese proyecto de país, un proyecto de país donde entremos todos, donde fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras, digamos, somos peronistas de la dignidad del trabajo. Bueno, digamos, desde el salario hasta la cuestión vecinalista, si querés, y fundamentalmente todas estas cuestiones que nuestros intendentes hacen, pero a diario. Lo que pasa es que también acá hay que ver que estamos viendo fenómenos urbanos cada vez más masivos, producto también de la falta de políticas de desarrollo en todo el país. Entonces, cada vez tenemos poblaciones más superpobladas, donde, por ejemplo, nosotros en el conurbano recibimos toda la gente que la ciudad de Buenos Aires echa por el tema de los alquileres. ¿Dónde tenés que va toda esa gente que no puede pagar los alquileres y ni siquiera puede pagar un alquiler en una casilla en una villa de capital y se termina alojando en algún asentamiento del conurbano? Nosotros también tenemos que trabajar este tema de la tierra, el acceso a la vivienda. A ver, el peronismo hizo barrios, hizo ciudades, nosotros tenemos Ciudad Evita. El ejemplo más directo que recién comentaba la compañera de lo que le piensa ahora de Villa Azul, digo, tenemos con qué. Ahora, eso tiene que ser parte de una política pública mucho más ofensiva que la que hemos venido desarrollando. Necesitamos mejorar las condiciones. Cuando vos decís, Alberto, una política... tenemos que lograr también vivir mejor. Lo dijo Cristina el otro día muy claramente, no un problema de izquierda o de derecha, es un problema de vivir mejor. Y eso es lo que quiere cualquier peronista. Digamos. Ahora, en todo este trayecto nos estamos olvidando de algo, me parece, que nos está pasando, que estamos en un estado de desmovilización muy fuerte y no hay nadie que convoque. Porque digo, quizás hoy Milei no sería Milei si hubiésemos hecho 3, 4 marchas, como las que solemos hacer, donde ahí el consenso es maravilloso, llevamos todas las banderas el 24 de marzo. Pero parece que las banderas salen solas una vez al año. Y a mí me preocupa eso, porque organizaciones importantes, y las voy a nombrar, como Peronismo Militante, como La Cámpora, como Colina, no convocaron a una sola marcha fuera del 24 de marzo. Y ni hablar de los sindicatos, que serían la columna vertebral del movimiento obrero y del peronismo. Y no hay convocatorias. A mí me preocupa eso, porque todo lo que estamos hablando tiene una virtual realización en los hechos si los apoyamos en la calle. Y me parece que no hay. Acá Laura me está haciendo gestos que sí. Bueno, a ver, dame la reflexión. Después se la pregunto a Alberto, no lo voy a exceptuar de eso. No, yo creo que también en eso tenemos que ver que cada vez que llamamos, sobre todo el movimiento obrero organizado, está siempre estructuralmente y con la fuerza necesaria para responder a las demandas políticas. Ahora, creo que el movimiento obrero es mucho más que eso. El movimiento obrero organizado, pensándolo también en términos de peronismo, es también los cuadros políticos, ¿no? Es la formación de esos cuadros políticos y es también poner una postura política y desde el propio pensamiento sindical qué tipo de país queremos construir, ¿no? Esto es un país productivo, un país con igualdad, con justicia social. Bueno, ahora hablan mucho de libertades y estamos tratando de sacar del lenguaje la justicia social y no es menor que eso quieran hacer. Esto ahora del impuesto a las ganancias se trató en la Cámara de Diputados, estuvimos ahí también presentes. El viernes vamos a estar presentes, también hay otra movilización. Ahora el tema está en que si las medidas, digamos, no vamos a hablar al trabajador y la trabajadora común, no se ven en el bolsillo, el trabajador y la trabajadora común se desgasta también en la calle.
Entonces también en eso, desde también los cuadros que organizamos y que estamos y que pensamos en esa formación también de que queremos un sindicalismo diferente también. Y no reproducir, porque también es eso, o sea, los que militamos el sindicalismo tenemos ese peyorativo de tener a veces determinadas, digamos, creencias o prejuicios con respecto a, bueno, es sindicalista, bueno. Yo creo que hay un sindicalismo que están haciendo hace ya un tiempo que viene a romper con todas estas cuestiones y que viene a plantear que los derechos se ganan, se conquistan y se defienden en la calle, que tanto mujeres como varones están a la altura de dar cualquier discusión y no necesariamente tienen que ser cuadros políticos, sino tranquilamente pueden venir del movimiento obrero. Y también plantear qué queremos discutir los trabajadores. O sea, que no la agenda política siempre me marque la agenda del movimiento. Lo que pasa obrero. es que cuando vos mirás a un Daer dándole la mano a un Macri, bueno, la verdad que ahí nos deja un poco, digamos, un sabor amargo. Alberto, con respecto a la movilización, ¿cómo lo mirás vos? Bueno, acá vos siempre me marcás que yo soy sociólogo, soy licenciado en sociología de la UBA, digo, por título nomás. Gramsci tenía un concepto en los cuadernos de la cárcel que decía que la política es el arte de organizar la pasión. Perón tenía una frase parecida también. Claro, ¿de qué pasión hablamos hoy cuando tenemos el problema de que no llegamos a fin de mes, tenemos el problema de que nos roban el celular o por ahí se nos atrasa el turno médico en la obra social? Evidentemente tenemos muchos problemas y si no resolvemos esos problemas se nos hace muy difícil organizar la pasión. Creo que en ese sentido, digo, la dirigencia política sin duda necesita hacer, y por eso vuelvo al concepto de nuevo contrato social que lo planteó la misma Cristina, porque evidentemente, digamos, desde la dirigencia, en algún lugar, digamos, en general estoy hablando, pero digo, uno puede tomar los distintos aspectos dirigenciales, digamos, esta cuestión transgeneracional que vos mismo planteabas recién, o sea, digo, tiene que ver, digamos, con la respuesta concreta, digamos. Yo recuerdo cuando fue la muerte de Néstor, ¿no? Digamos, en 2010, nosotros, una de las cosas que más me sorprendió el día del velatorio de Néstor fue la cantidad de pibes jóvenes que lloraban, pibitos que tenían 15, 18, 20 años, y que irrumpieron en el velatorio, digamos, ¿no? Digamos, que ya se habían expresado, yo me acuerdo en los centros de estudiantes, se habían expresado en las movilizaciones callejeras del kirchnerismo, recuerdo en la pelea con el campo, ya había mucha presencia juvenil, pero eso Néstor lo generó, no porque había una política destinada a los jóvenes, sino porque había una política que integraba a todos. Sí. Alberto, ahí es donde yo siento que falta conducción política, ahí es donde yo creo que falta, digamos, desde la dirigencia política de las mismas organizaciones, digamos, salir de la cuestión propia cerrada interna o de la orgánica y laburar el tema comunitario. No es tan difícil, lo hicimos, lo supimos hacer y por eso te estoy diciendo. Déjame que, Alberto, en el 2003. Tu llamado es atendible y por supuesto que tiene toda la consistencia de lo que exige la política. Déjame que le dé a Ana cerrar el programa, 30 segundos. Perfecto. Porque se nos acabó el tiempo y esas cosas también hay que tener. Mirá, yo me esas cosas nos pasan también. ¿No? La pasión por el micrófono y para que nos escuchen y explicar, nos hacen hablar a todos, por encima de las posibilidades del tiempo, hay que entregar el estudio. Ana, tu mirada, 30 segundos y nos despedimos todos. Mira, recién yo me quedo con lo que decía el compañero también. Creo que es fundamental pensar, a ver, ese movimiento obrero organizado tiene que tener después, obviamente, para transformar la realidad es la política, eso lo sabemos todos. Ahora creo que en esa necesidad que tenemos también de transvasamiento generacional, es por hombres y mujeres que estén a la altura de esas circunstancias y yo creo que tenemos cuadros para eso, que hay que sacarlos a la cancha, que hay que dejarnos de mirar el ombligo, con lo que recién decía un poco el compañero, hay que dejar las mezquindades de lado
y hay que proyectarse por esa justicia social que todos añoramos y la patria justa, libre y soberana que bueno, Eva acá hay nos dos cuadros. enseñó. Bueno, acá le dimos lugar a dos cuadros. Uno es Ana Laura ¡Qué buen Ruggiero. cierre! Claro, bueno, de eso se trata. Alberto Gandulfo, Ana Laura Ruggiero. A ambos dos les agradezco infinitamente que hayan estado acá. Y seguramente vamos a repetir esta dupla dentro de unos meses. Sí, yo siempre prometo lo mismo. Me encantaría, yo Dale. me la perdí. Te la perdiste, Bueno, te la perdiste. Compartí por teléfono. Señores, Sí, hasta aquí nosotros los otros de este martes. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Abrazo enorme. Gracias. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp